I was appointed as Goodwill Ambassador for UN Women 6 months ago. And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic, and social equality of the sexes. I started studying gender-based assumptions a long time ago. When I was 8, I was confused being called bossy because I wanted to direct the plays that we would put on for our parents, but the boys were not. When at 14, I started to be sexualized by certain elements of the media. When at 15, my girlfriends started dropping out of their sports teams because they didn't want to appear muscly. When at 18, my male friends were unable to express their feelings. I decided that I was a feminist, and this seemed uncomplicated to me. But my recent research has shown me that feminism has become an unpopular word. Women are choosing not to identify as feminist. Apparently, I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive, isolating, and anti-men, unattractive even. Why has the word become such an uncomfortable one? I am from Britain, and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. I think it is right that women be involved on my behalf in the policies and the decisions that will affect my life. I think it is right that socially I am afforded the same respect as men. But sadly, I can say that there is no one country in the world where all women can expect to receive these rights. No country in the world can yet say that they have achieved gender equality. These rights I consider to be human rights, but I am one of the lucky ones. My life is a sheer privilege because my parents didn't love me less because I was born a daughter. My school did not limit me because I was a girl. My mentors didn't assume that I would go less far because I might give birth to a child one day. These influences were the gender equality ambassadors that made me who I am today. They may not know it, but they are the inadvertent feminists who are changing the world today. We need more of those. And if you still hate the word, it is not the word that is important. It's the idea and the ambition behind it. Because not all women have received the same rights that I have. In fact, statistically, very few have been. In 1997, Hillary Clinton made a famous speech in Beijing about women's rights. Sadly, many of the things that she wanted to change are still true today. But what stood out for me the most was that less than 30% of the audience were male.
how can we affect change in the world when only half of it is invited or feel welcome to participate in the conversation? Men, I would like to take this opportunity to extend your formal invitation. Gender equality is your issue too. Because to date, I've seen my father's role as a parent being valued less by society, despite my needing his presence as a child as much as my mother's. I've seen young men suffering from mental illness, unable to ask for help, for fear it would make them less of a man, or less of a man. In fact, in the UK, suicide is the biggest killer of men between 20 to 49, eclipsing road accidents, cancer, and coronary heart disease. I've seen men made fragile and insecure by a distorted sense of what constitutes male success. Men don't have the benefits of equality either. We don't often talk about men being imprisoned by gender stereotypes, but I can see that they are, and that when they are free, things will change for women as a natural consequence. If men don't have to be aggressive in order to be accepted, women won't feel compelled to be submissive. If men don't have to control, women won't have to be controlled. Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong. It is time that we all perceive gender on a spectrum instead of two sets of opposing ideals. If we stop defining each other by what we are not and start defining ourselves by who we are, we can all be freer. And this is what he, she is about. It's about freedom. I want men to take up this mantle so that their daughters, sisters, and mothers can be free from prejudice, but also so that their sons have permission to be vulnerable and human too. Reclaim those parts of themselves they abandoned, and in doing so, be a more true and complete version of themselves. You might be thinking, who is this Harry Potter girl? And what is she doing speaking at the UN? And it's a really good question. I've been asking myself the same thing. All I know is that I care about this problem, and I want to make it better. And having seen what I've seen, and given the chance, I feel it is my responsibility to say something. Statesman Edmund Burke said, "All that is needed for the forces of evil to triumph is for good men and women to do nothing." In my nervousness for this speech, and in my moments of doubt, I've told myself firmly, not me, who? If not now, when? If you have similar doubts when opportunities are presented to you, I hope that those words will be helpful. Because the reality is that if we do nothing, it will take 75 years, or for me to be nearly 100, before women can expect to be paid the same as men for the same work. 15.5 million girls will be married in the next 16 years as children. And at current rates, it won't be until 2086 before all rural African girls can have a secondary education.
If you believe in equality, you might be one of those inadvertent feminists that I spoke of earlier. And for this, I applaud you. We are struggling for a uniting word, but the good news is that we have a uniting movement. It is called He for She. I am inviting you to step forward, to be seen, and to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Thank you very, very much. Buenas tardes. A nombre de Fundark MX, Casa del Arquitecto y Sherwin Williams, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Feminismo en la Arquitectura. Bueno, el día de hoy nos acompaña la arquitecta María Bustamante Harfuch, fundadora de TAU, Fundark MX y vicepresidenta de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán. Igualmente la artista Roxana Barahona Oliva, quien es artista visual multitécnica, tatuadora, técnica en dibujo mecánico y arquitectónico, docente artística, ingeniera en topografía, catastro y geodesia, y pues es nacida en Costa Rica y actualmente radica en la Ciudad de México. La arquitecta Cristina Vaccaro, arquitecta, maestra y doctora en Historia del Arte, con postdoctorado en Teoría de la Arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. La interiorista y especialista de color Cintia Fragoso, quien es interiorista y especialista de color en Sherwin Williams. Y la estudiante de arquitectura Mariela Segura, alumna de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, con línea de interés profesional en cultura y conservación del patrimonio. Y bueno, ahora me presento yo soy Aislinn Almaraz, soy estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Iberoamericana y el día de hoy junto con Paulina vamos a estar llevando a cabo este conversatorio. Hola, buenas tardes, yo soy Paulina, igual estudio en la Universidad Iberoamericana, en la Facultad de Arquitectura. Bueno, la dinámica de la sesión va a ser la siguiente. Se realizará una pregunta a cada ponente, quienes tendrán 5 minutos para responder. Si en algún momento alguna de ustedes quisiera también responder, es bienvenido a hacerlo. Los invitamos a mantener sus micrófonos cerrados y si surge alguna pregunta, por favor enviarla por el chat, especificando hacia quién va dirigida, ya que las ponentes contestarán sus preguntas al final. Y bueno, pues para dar inicio, vamos a hacerles una pregunta inicial a todas. Nos gustaría saber cómo ustedes las atraviesan los feminismos en la esfera laboral de su vida. A continuación, si quieren levantar la mano con la reacción y pues podemos irles dando la palabra. No sé quién quiera empezar. Como ven, me dedico a varias cosas, entonces como que tengo una perspectiva grande de lo que enfrentamos en el trabajo de las mujeres, pero desde mi perspectiva artística, puedo decir que el arte se encarga prácticamente de fijar cuál es el canon de belleza o lo que los cuerpos tienen que ser en una sociedad. Desde la parte de la estética, la belleza, es como que el arte determina cuál es ese ideal perfecto de ser humano que tiene que estar y según ese ideal o ese canon se empieza a crear todo tipo de arquitectura y todo tipo de cosas adentro de la sociedad. Entonces, para mí en lo personal, siempre me estoy cuestionando ese canon de por qué en una época varía y en una época, por ejemplo, se nos pide que las mujeres, y voy a irme a algo muy básico, en una época las mujeres tienen que tener las caderas más anchas, en otra época las caderas más angostas. ¿A qué se debe eso? Siempre me estoy cuestionando si es un sistema económico o a preferencia de alguien más, de dónde nace ese estereotipo de nuestros cuerpos y de cómo nos vemos, pero no solo eso también. Como saben, el arte también se trata del sentimiento. Y aquí voy a ser muy sincera también de que a las mujeres a través de la historia se nos permiten sentimientos, pero están enmarcados dentro del patriarcado. Por ejemplo, se nos permite ser cariñosas, se nos permite ser dulces o incluso en algunos momentos llorar, pero en la obra artística no está permitido la denuncia, la rabia e incluso expresar cuestionamiento. Como pueden ver, un ejemplo es la 8M, en donde se ve muy cortante que a la mujer se le permita esa parte de expresar la rabia o el cuestionamiento social. Y como última parte, en donde me atraviesa también, en que a las mujeres siempre se nos considera una musa del arte, pero no una parte protagonista.
O sea, la mujer, a la vez, cuando empieza a ser autora, empieza esa segregación y esa forma de ver cómo se oculta a la mujer en toda la historia. Entonces siempre como artista me estoy cuestionando físicamente por qué tenemos que vernos de esta forma, por qué tenemos que expresarnos de la forma que nos expresamos las mujeres y hombres también, y también por qué la mujer se queda en la parte privada como musa y no como autora protagonista de la sociedad. Qué interesante lo que nos comentas. Y definitivamente sí, en el arte tenemos mucho esta mirada masculina, ¿no? Que de repente se pasa a otras áreas y pues ahí es donde a todas nos empieza a atravesar. Muchas gracias por tu comentario, Roxana. Cintia, adelante. Gracias. Pues bueno, de este lado es algo muy interesante porque el interiorismo y el color al final están como, tienen una connotación también como muy femenina, ¿no? Lo cual ya lo platicaremos adelante, creo que es bueno. Pero bueno, también se le atribuye como esa sensibilidad que tenemos, ¿no? Entre comillas, y pues que realmente detrás hay mucha cuestión técnica, hay mucho también en el tema de la construcción, ¿no? O sea, el color también va con esa parte y a veces ahí es donde existe un poco una limitante, ¿no? Entonces es como una dualidad muy interesante y al final pues es estos dos lados que me dices, cómo lo enfrentas en tu vida profesional, pues es tanto cómo está connotado eso y también cómo proyectas para una nueva era, ¿no? Un poquito lo que decía Roxana también es cuestionarnos cómo nos ve a nosotros dentro de, pero cómo nosotros vamos desde nuestro punto proyectar hacia hombres, mujeres y demás y cómo aportar, ¿no? Al final también trabajamos mucho con el tema de los usuarios, entenderlos y demás, entonces hay mucho por hacer, pero bueno, creo que también es aprovechar esa parte que, pues entre comillas, buena, ¿no? Que nos ha abierto el interiorismo, el camino a las mujeres a la vida profesional. Muchas gracias, Cintia. Sí, creo que tienes mucha razón con los estereotipos que existen acerca de un interiorismo dirigido únicamente para mujeres o para hombres. Y sí, creo que tienes muchísima razón. Cristina, si quieres. Buenísimo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas las que están aquí y muchas gracias por este encuentro de miradas, de puntos de vista, de perspectivas. Y yo les quiero decir, yo en estos momentos estoy dedicada a la docencia y a ser mamá, ¿no? Porque las dos cosas son labores a las que nos ocupamos y eso es parte del entendimiento de estos nuevos feminismos. Y a mí lo que me ha dado es entender cómo la construcción tanto de la idea de mujer, de arquitecta, de profesora, de mamá, son construcciones culturales y sociales que nos atraviesan, que nos forman y que nos dan un rol en la vida, un lugar en la sociedad, un lugar en la profesión. Y cuando yo empecé voy a usar esta palabra que es poderosa, el problema es que ha estado muy usada, pero yo sigo creyendo en ella, que me ha permitido deconstruirme, me ha permitido entender mi posición histórica, entender mi posición cultural, mi posición social. Ahí te das cuenta cómo hay un montón de cosas que te cruzan y te construyen y hacen lo que eres. Y en estas estructuras de cómo está construida la sociedad desde esta mirada patriarcal del hombre blanco de clase media, básicamente, del hombre ilustrado, ¿no? Porque esto es una construcción desde el 18 a la modernidad. En mi docencia, por ejemplo, yo intento, no sé si lo he logrado, pero intento empezar construcciones horizontales, por ejemplo, ¿no? Construcciones no jerárquicas que permitan entre todos establecer cómo construimos el conocimiento, cómo reflexionamos, cómo hacemos crítica juntos, en lugar de estas estructuras jerárquicas, ¿no? Donde alguien va y tiene una voz y todos se escuchan. Porque los feminismos son esos, ¿no? Los feminismos, como decía el video muy lindo que presentaron, no es uno contra otro, ¿no? El feminismo trata, como yo lo veo, porque además hay muchos feminismos, eso también es bien importante, pero trata de que estemos en una sociedad, en un mundo en el que todos tengamos las mismas oportunidades y en el que las estructuras en las que estamos ubicados permitan que todos nos podamos desarrollar en cualquier espacio en el que queramos.
en mi escuela todavía de repente, más cotidiano de lo que quisiéramos, se siguen escuchando, y aquí por ejemplo la compañía que está de ingeniería, se siguen escuchando cosas como los hombres construyen y las mujeres decoran, ¿no? Ese tipo de frases son las que tenemos que empezar a deconstruir, empezar a entender desde dónde están dichas, por qué están dichas y cómo tanto mujeres u hombres pueden dedicarse, ya sea, yo les digo, especialistas en cimentación profunda o interioristas, mujeres u hombres, ¿no? Bueno, perdón, me extendí un poco y aquí seguimos. Gracias. No, muchísimas gracias. Muy valiosa tu aportación y la verdad es que sí, a veces hay que pues cuestionarnos, ¿no? ¿Qué significa esto? Porque de repente surge de la mujer arquitecta, la mujer ingeniera, pero hasta eso tiene una connotación y ya tiene como toda una carga que no necesariamente es la que nosotros queremos, ¿no? Y aquí es donde hay que empezar a cuestionarnos si queremos adoptar ese rol o queremos pues vivirlo, ¿no? De otra forma. Muchísimas gracias, Cristina. Mariela, adelante. Muchas gracias, Aileen, y también me da mucho gusto estar en este conversatorio con todas y todos ustedes. Y pues yo hablo desde mi experiencia como alumna, ¿no? No he salido a la vida profesional, pero hablo como alumna de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Entonces, pues nosotros atravesamos por un paro académico el año pasado y ese paro académico pues trajo muchos cambios a nivel institucional, a nivel comunidad y pues también en mí a nivel personal. Y uno de ellos fue como darme cuenta de mi posición política y que mi voz vale tanto como la de cualquier otro, ¿no? U otra persona, sin importar el género, ¿no? Entonces, pues darme cuenta también de mi posición como mujer, como estudiante y en todas las demás esferas de mi vida y ver cómo eso lo voy a aplicar en la vida profesional y también empezar a cuestionar y a discutir con mis compañeras, con mis profesoras acerca de cómo hacemos arquitectura, como ahorita comentaba Cristina de el orden estructural que está hecho para un hombre hegemónico, comenzarlo a cuestionar y también reflexionar de la academia, pero que al final esa academia pues va a impactar en el mundo exterior, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotras tengamos voz y representación en este y muchos otros espacios. Muchas gracias, Mariela. Creo que sí tienes toda la razón. Es muy importante, creo que las personas, los estudiantes, estemos dándonos cuenta del poder que tenemos y justamente critiquemos pues a la academia, ¿no? Porque al final del día vamos a ser el futuro de la construcción en México y en el mundo y es importante que el futuro ya tenga un pensamiento distinto. Muchísimas gracias. María, adelante. Muchísimas gracias, Paulina. Pues yo también me sumo a estos comentarios. Realmente el tema del feminismo y la arquitectura en particular, yo jamás me lo había cuestionado. Tuve, como bien lo dice Emma Watson, también una vida muy afortunada y de muchos beneficios que jamás me habían hecho cuestionarme si las cosas estaban bien, si estaban mal, si como nos expresamos es lo correcto, no todo lo damos por hecho. Tuve una infancia que siempre fue pues equitativa, escuelas de mixtas, hombres y mujeres, y quizás cuando empecé a escuchar estos términos, porque tampoco fue en casa, mi mamá trabajaba igual que mi padre, entonces tenía un ejemplo de mujeres trabajadoras, luchadoras, fuertes, dinámicas, sin límites, y sin embargo, pues hasta que empecé a decidir, voy a estudiar arquitectura, empiezo a escuchar esos comentarios de verdad, arquitectura para una mujer es posible, ¿no? ¿Cuántas son? Y ya desde que yo estudié éramos la mitad mujeres, la mitad hombres, y no es que a veces estudiamos más mujeres que hombres. Y pues después saber que hay una igualdad también, por lo menos en la Universidad Iberoamericana siempre se sintió igual, una equidad, un respeto, una manera de trabajar colaborativa, de equipos. Y no ha sido también hasta el ejercer la profesión cuando también pues, la comunidad en general te pregunta. Y una arquitecta puede llevar una obra de arquitectura, una restauración, una obra nueva con los trabajadores que ahí sí principalmente suelen ser hombres por la fuerza física que se requiere de construir las obras. Y pues también te das cuenta de que es posible y de que el respeto se tiene también en la ejecución de las obras y que los trabajadores
responden a ti de la misma manera que tú a ellos. Si tú tienes respeto por los demás, ellos también lo tienen por ti. Y he tenido pues esa fortuna, ¿no? De tener la oportunidad de nunca sentirme limitada, frustrada, o que no hubiera una equidad y un respeto. Entonces eso creo que es muy, muy importante. Sin embargo, también todavía hace no mucho, digamos 20 años, empiezo a escuchar también en mi familia cómo decían, oye, ¿escuchaste? La nueva presidenta de la Unión Internacional de Arquitectos es mujer y es mexicana, Sara Toppelson. Después, y era una gran novedad y era la noticia de la cena en la casa de la familia, ¿no? Luego, poco tiempo después, igual, oye, ¿escuchaste? La directora de Monumentos Arquitectónicos del INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, es mujer. Y era también como hechos únicos, aislados, sorprendentes, y era Dolores Martínez también después. Entonces todavía sonaban como cosas únicas. Hoy incluso la noticia de ayer en el que se menciona que Frida Escobedo gana la ampliación del Met de Nueva York, el Metropolitan Museum, pues también nos pone con una gran sorpresa por mil razones, porque es mujer, porque compite con miles de arquitectos a nivel internacional y es mexicana. Entonces siguen siendo todavía ejemplos así únicos, pequeños, pausados, todavía esa presencia, pero no es porque haya esos límites. Yo creo que cada vez más nos estamos abriendo camino, está habiendo este diálogo. Lo que pasó en la UNAM el año pasado yo creo que es también muy significativo, esta lucha tan unida, tan fuerte de las mujeres estudiantes y los compañeros hombres estudiantes de apoyar la causa. Me parece valiosísima, me parece muy lindo también que de 5 años para acá estas marchas moradas por la Ciudad de México, pero también en todo el país, primero con la presencia en las calles y después con la ausencia en los espacios públicos para hacer notar la presencia de la mujer tan importante en todos los ámbitos, también me parece muy valiosa. Y también quizás una de las causas que yo más pues defiendo, y por eso este tipo de movimientos, los feminicidios, lo cual me parece pues aberrante, ¿no? Que de 10 mujeres mueran tan seguido y que no estemos haciendo cambios, ¿no? A lo largo de las últimas décadas en lo que esto ya es recurrente y que es de lo más doloroso, porque es como pensar que eso esté bien, o sea, que no hagamos acciones en contra de ese tipo pues, de actitudes que tanto afectan a nuestra sociedad. Y ahí es cuando dices, sí, nos falta mucho por hacer. Y así como lo lucharon mujeres en los años 30, 40, 50, porque la mujer pudiera votar, ayer lo decía, mi mamá no podía votar cuando era joven, hasta lo logró hasta después, gracias a este tipo de uniones, ¿no? Entonces, estos tipos de eventos, de foros, de marchas, de expresiones, son para bien de la sociedad, para bien de la comunidad, porque aunque hay espacios, todavía nos faltan muchos espacios por abrir y mucha equidad que lograr. Así es, muchas gracias por tu comentario, María. Y sí, en efecto, igual creo que muchas veces también hay que como traer el tema de la conciencia de clase, porque pues ahora sí que la experiencia de cada mujer es muy distinta y hay en ocasiones donde pues ya sea por nuestra educación o pues lugar socioeconómico, pues, nuestras experiencias son muy distintas, ¿no? Entonces, pues saber que hay otras realidades y que pues si no lo vimos cuando éramos más pequeñas, pues ahora es el momento, ¿no? O sea, qué mejor que ahora para hacerlo. Muchas gracias. Bueno, Mariela, te queríamos hacer una pregunta individual. Como estudiante, nos gustaría saber si tú en particular has tenido alguna dificultad o experiencia pues de discriminación que se deriva de estar en una carrera que históricamente ha sido dominada por hombres. Muchas gracias por la pregunta. Pues primero, antes de poderme a pensar como en mi lugar actual, o sea, también quisiera hacer un reconocimiento histórico de pues todo este camino, que también como ya lo mencionaba la arquitecta María, todo este camino que ya han abierto otras mujeres para que hoy en día seamos tantas mujeres como las que estamos estudiando y trabajando en arquitectura, urbanismo, diseño y todas las ramas. Entonces, primero reconocer a las que vinieron antes, como, no sé, María Luisa Dehesa, que fue la primera titulada
de Latinoamérica y de México y de la UNAM. Entonces, pensar que ella a finales de los años 30, 1939, era una de las 5 mujeres, únicas 5 mujeres que estaba en la Academia de San Carlos y fue la única que se tituló, ¿no? Y ahora pensar en 2022 que somos en la Facultad de Arquitectura casi la mitad de alumnas respecto a alumnos, o sea, pensar que de los 7.600 alumnos que somos, la mitad somos mujeres, o sea, ya es hablar de una representación y de una participación paritaria, pero, o sea, y más allá de la cantidad, pues hablar de que nuestras voces se están haciendo escuchar cada vez más fuertes y empezar a abrir aún más caminos para las mujeres que vienen, ¿no? Entonces, o sea, pensar como en el pasado, como a lo mejor las dificultades o la poca representación que tuvieron esas mujeres, y ahora pues este papel, ¿no? Actual que tenemos nosotras, que ya nos han abierto mucho camino y que falta mucho camino más, y que si hablas como de, si ya te cuento como de diferencias o experiencias negativas que haya tenido por estar cursando arquitectura, pues la mayoría han sido muy gratas experiencias con compañeros, compañeras, profesores, profesoras que a pesar del género, no importando, nos alientan, me han alentado y que ven mis capacidades sin importar el género. Y también pues he escuchado algunos comentarios que ya han abierto en la mesa como que las mujeres no son buenas en construcción, en instalaciones, o que estás en la carrera mientras encuentras esposo. Son los menos comentarios, pero claro, siguen habiendo, ¿no? Y que muchas veces estás en una clase y puede ser que hagan un chiste demitando la violencia de género o la lucha feminista, luchas feministas o el papel de la mujer en la arquitectura, que entonces hace que te preguntes si realmente quieren abrirte el espacio y entonces tú exigir ese espacio y después pues también saber que en los primeros semestres yo no entendía a veces estos comentarios como violencia de género y en su lugar me inhibían a participar o a hacerme escuchar, y entonces ahora que lo veo en retrospectiva pues es también, ¿no? Luchar contra esas ideas, pero también pues ver todo el gran trabajo que han hecho otras mujeres y que yo estoy realizando también con mis compañeras, y que pues también estamos trayendo a la discusión a nuestros compañeros para que también ellos trabajen en esta equidad y en esta igualdad para las mujeres. Entonces, pues sí, eso ha sido pues mi experiencia. Muchas gracias, Mariela. Sí, creo que es, o sea, creo que a todas las estudiantes nos ha pasado escuchar ese tipo de comentarios que, como, o sea, como mencionas, creo que inhiben la participación de muchas y al final del día te hacen dudar un poco de ti misma, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir tu experiencia. Y bueno, ahora para Roxana tenemos una pregunta. Como artista visual multitécnica y tatuadora, ¿qué formas de resistencia encuentras en tu línea de trabajo que promuevan la autonomía corporal? A ver, voy a empezar por partes. Primero, vamos a ir como de adentro hacia afuera, en la parte de la autoestima. El cuestionarnos el bombardeo excesivo de qué se considera belleza. Incluso ahora en época de redes sociales donde sí crea una distorsión de la imagen a las mujeres y con esos, como con una medida inalcanzable de lo que debemos ser, y se desatan un montón de problemas, depresión, problemas alimenticios, el sentirnos poca cosa en lugares o incluso por decir, y voy a hablarlo muy claro, no llego a esa expectativa, tengo que bajar mi estándar de personas con las que quiero estar, porque a mí la sociedad me exige cierto peso, cierto color, cierta proporción. Si yo no los cumplo, prácticamente me descartan. El cuestionarme esa apariencia que tengo que tener, y no solo eso, el antienvejecimiento, que es que a la mujer se le mete el pánico por envejecer. Y es algo que también los artistas estamos tratando de buscar por medio de la obra, la parte del envejecimiento como una resignificación de lo positivo que es o lo bello que es. A mí, por ejemplo, dibujo mucho arte que tenga que ver con arrugas o pieles con líneas de expresión, porque creo que tenemos que empezar a normalizar
en las mujeres eso, porque si ven carteles de películas, y es algo que lo hablamos entre artistas, a los hombres sí les dejan la cara como es, pero a las mujeres nos hacen un Photoshop extremo que no se tienen que ver como arrugas ni línea de expresión nunca, aunque usted tenga 60, 70 años. Entonces, mi tarea ahorita es como tratar de romper esa imagen que nos venden en redes sociales del canon de mujer perfecta. Voy a hablar un poco tal vez de ingeniería rápido. En ingeniería, algo con lo que yo luché mucho, como topografía se trata mucho de ir a giras y estar como en grupos de trabajo muy aislados con hombres. Siempre decían, ay, es que qué lástima que el gobierno gaste tanto dinero en mujeres profesionales cuando se van a embarazar y van a dejar todo botado. Entonces también plantearnos los roles de la mujer, por qué tienen que ser exclusivos de ellas y que las empresas crean que es una pérdida de tiempo contratarlas. ¿Cómo dividimos eso entre hombres y mujeres para que también las mujeres profesionales se puedan incluir en esa parte? Y ahora como tatuadora, he tomado como bandera personal y es bien difícil, por ejemplo, que a mí me llegan parejas, hombre y mujer, a tatuarse y la que se tatúa es la mujer. Entonces, cuando el hombre se tatúa, generalmente si bien lo conversó con la pareja, no la toma como una opinión definitiva. El hombre se tatúa, generalmente en mi experiencia y el de muchas tatuadoras, lo que él quiere. Pero a la hora de tatuar a la mujer, es generalmente el hombre el que autoriza si se tatúa o no, y qué se va a tatuar y en dónde. Entonces a mí me toca estarles diciendo, no, ella me va a decidir a mí, me va a decir solo a mí qué es lo que quiere que se tatúe. Entonces esa autonomía con los hombres de estar luchando porque ellos me dicen, es que una mujer de bien no se ve con tatuajes, una mujer de bien no se ve así. Entonces el decirles a ellos, tiene que replantearse usted por qué cree que tiene derecho sobre el cuerpo femenino y también cómo rompo la imagen que tienen ellos de una mujer respetable y buena dentro de esa sociedad. Voy rápido a lo demás porque sé que es un tema bastante largo. Algo también que hay que luchar mucho es el derecho a parecer. Ya ven que a lo largo de la historia del arte a las mujeres se nos ha robado todo tipo de material. Hay muchísimos artistas que se apropian, porque antes era prohibido que la mujer pusiera sus créditos en la obra, la oportunidad de poder firmar un arte y de poder aparecer con nuestras obras sin que los créditos sean para un hombre, lucha con el mansplaining y, por supuesto, también la parte de la remuneración, que a las mujeres se nos sigue pagando entre un 17 y un 30% menos que los hombres en absolutamente todos los campos. Entonces, si es esa lucha de lo interno, de cuestionarme el canon, cómo me veo, mis sentimientos, qué me permite la sociedad, y también ya cuando estoy dentro de la sociedad, el poder firmar, el poder aparecer, el poder expresar y también tener una visión femenina de las cosas, porque el cine casi siempre se ha representado desde el punto de vista masculino, pero no femenino. Entonces, ir cambiando un poco esas perspectivas. Gracias. Muchas gracias. Sí, creo que definitivamente es una pregunta que puede dar una respuesta muy extensa. Esta parte que comentas, por ejemplo, en la topografía, ¿no? Y aparte, yo siento que también viene este lado de la experiencia que como mujer decir, voy a ir a tal lado a hacer un levantamiento y voy a estar rodeada de hombres. Creo que hay veces en las que esa experiencia puede resultar un poco abrumadora por los riesgos que puede implicar y eso también pues nos empezamos a quitar de esos espacios, ¿no? Entonces, pues es algo que observamos ahí y también lo que comentas que como tatuadora, que el hombre va y él se tatúa lo que él quiere y si va con la novia, con el novio, pues ya queda un poquito a lo que él considera muy importante aquí, que pues eso también es una forma de violencia, ¿no? El hecho de no respetar la autonomía corporal. Muchas gracias, Roxana. Ahora para Cintia tenemos una pregunta. ¿Existe el interiorismo feminista? Es decir, ¿cómo se han perpetuado para ti los estereotipos dentro del género de diseño de interiores? Y si existe algún tipo de interiorismo que no perpetúe estos roles de género.
Gracias, Paulina. Bueno, aquí creo que es muy interesante el interiorismo en dos puntos y uno es como profesional. Quisiera completar un poco la experiencia que compartieron en la carrera. Digo, por ejemplo, yo en la universidad estudié en una generación de 30 personas, 28 éramos mujeres, ¿no? Y al final yo creo que ahí vamos caminando, pero es una carrera que está muy aunada a la mujer, ¿no? Y tiene toda una historia. Y es muy padre entender que sí realmente el interiorismo, las raíces están en la mujer. Y al final creo que fue una profesión que bien le abrió el paso a las mujeres, ¿no? Cuando quisieron salir de este rol doméstico y vieron que ya tenían toda esta parte de intervenir los hogares y tenían todo, como toda esta función, lo empezaron a llevar hacia un mundo profesional y creo que eso se agradece y es agarrarle ese cariño que no está peleado, pero es muy curioso porque al final es un rol diferente, ¿no? Y cuando sales a la vida laboral, es como, claro, eres interiorista y pues tú solo dedícate a decorar y no ven todo lo que está alrededor también de construir un espacio, ¿no? Y que un espacio al final no distingue, no debería distinguir entre géneros, pero sí lo hace. Entonces, bueno, creo que ese es un lado y al final también ver que ahorita ya hay interioristas hombres súper talentosos también, ¿no? Entonces es un poco a la inversa, pero bueno, y algo también muy interesante en la vida profesional y que yo creo que muchos nos hemos enfrentado es ese que le dicen ese toque femenino que quiere el despacho de arquitectos, ¿no? O ese toque femenino que quiere la constructora. Y al final eso también es una construcción y un mito, porque yo creo que en el área de diseño, no solo en interiores, sino en muchas otras ramas, esa sensibilidad no es un rol de género, es un rol de pasión por lo que haces, de gusto, de entender lo que estás creando, ¿no? Entonces ahí creo que va un poquito tu pregunta del diseño, del interiorismo feminista. Yo creo que es algo que ya se está creando, ¿no? Que realmente ya va caminando, porque traemos una historia del rol de cómo diseñamos las casas, que de ahí parte la ciudad, y yo creo que se va a complementar muy bien esto cuando toquen temas de arquitectura y urbanismo, pero entonces la vivienda que fue una construcción pues a partir de los 50, en donde pues toda la comunicación de la mujer, de todo el consumismo, pues fue directo al ama de casa, ¿no? Entonces así se empezaron a crear estos programas arquitectónicos donde pues bien va a ser como muy cliché lo que voy a decir, pero pues es el claro ejemplo, ¿no? La cocina, las áreas, pues donde se desarrollaban como los roles de la casa y al final dentro de los espacios la mujer tenía como estos lados privados, pero eran más de servicio, y realmente quien tenía un espacio privado solamente era el hombre, ¿no? Entonces yo creo que ese interiorismo feminista va más para allá, a desarrollar espacios en donde nosotros como mujeres podamos desarrollar nuestra individualidad, ¿no? Representarnos como somos, lo que queremos y que no estén casados a voy a diseñar este espacio para mi esposo, para mis hijos, ¿no? Y creo que algo muy importante que va a impactar o está impactando este interiorismo feminista es cómo se ha desarrollado la mujer en el mundo profesional, ¿no? Entonces, pues ahora ya es una importante aportación económica la que hacen las mujeres a las casas y demás, y los roles están cambiando. Entonces, como interioristas, se tiene que cambiar ese espacio y al final también tenemos que crear espacios seguros para la mujer, ¿no? Y esto al final se va a ir al espacio público, porque es muy interesante entender cómo esta idea de privado y público fue como hombre-mujer, ¿no? El hombre está en las áreas públicas, entonces todas las áreas públicas fueron empezadas a diseñar hacia un hombre y las áreas privadas más hacia una mujer, ¿no? Alguien, la idea doméstica que también es una creación cultural. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar desde la idea de lo privado de la mujer? También lo vamos a sacar y no solo va a ser una extensión de lo que el rol de la mujer, ¿no? Sino entender que ya se están desarrollando por igual en los dos ámbitos, público y privado, y hay que pensar en nuestras necesidades intelectuales, físicas y demás, tanto en nuestros espacios como por fuera, ¿no? Y hay un proyecto que me gusta mucho que se llama Para ti solita, que son unas arquitectas españolas que están desarrollando esta idea de decir, también podemos crear espacios
para que una mujer viva sola, ¿no? Y empezar a quitar un poco pues estos estereotipos y en donde no solo es crear una función, al final el cuidado de todos es desde personas, diseñadores, para crear nuestros espacios seguros. Entonces, yo creo que mientras más vaya cambiando este rol y más vayamos aportando, vamos a poder crear este interiorismo feminista que, como bien lo decía Cristina en un principio, pues es esta igualdad, ¿no? En que todos podamos vivir nuestros espacios a cómo somos realmente y no sea el rol de género lo que lo defina. Sí, claro. Muchísimas gracias, Cintia. Sí, me parece, o sea, dos puntos que comentas súper importantes. Creo que, como dices, lo de el toque femenino, pues al final del día no solo, pues como encasilla a las mujeres a ser las que tienen que tener el interiorismo, sino también hombres que les gusta la profesión, pues al final del día se sienten limitados a no poder entrar a ese campo también. Y sí, justamente yo también había leído acerca de esto del espacio público y privado y como, pues sí, a la mujer al final del día no tiene un espacio para ella en la casa. Los espacios que son para ella son para cuidar de los demás, son la cocina y pues sí, al final del día no tiene un espacio privado como lo tiene el hombre. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, ahora para María tenemos una pregunta. Desde una postura urbanista, ¿cuáles son las condiciones de diseño de una ciudad que perpetúan la inequidad de género? Muy buena pregunta, pero quiero abordarla desde las dos escalas, la arquitectura y el urbanismo. Yo creo que cada vez más estamos siendo conscientes de enseñar y de proyectar y de construir, no solo como para la equidad de género, sino para ser más incluyentes con la diversidad. Y que eso es lo que debemos de buscar, ¿no? Una igualdad para todos, como seamos, ¿no? De todas las facetas que somos. Y eso es algo que también me ha admirado a mí, son cosas que he vivido, he visto cómo, pues, desde diseños tan básicos como que en los kinders ahora los niños puedan tener el inodoro chiquitito y el lavabo chiquitito, cosa que no sucedía antes, que tenías que las cosas estandarizadas y de una escala humana normal, y que cada vez se piensa más en el diseño a escala del niño, ¿no? En sus distintas etapas, hasta el pensar que también, por ejemplo, universidades como la Iberoamericana ha instaurado un espacio para la lactancia, y no solo para las maestras, sino también para alumnas que puedan tener ya un bebé a la edad de estar estudiando y que no se vean interrumpidos sus estudios como sucedía muchísimas veces de mamás jóvenes que pues tenían que dejar la universidad porque no había las condiciones para seguir estudiando teniendo un bebé, ¿no? Y pues ese tipo de espacios que se están creando yo creo que son fantásticos. A mí otra cosa, otra tipología que antes no existía, yo no estudié la carrera de arquitectura más que diseñando baños para hombres y mujeres, y con esa diferencia de que el de hombres es con los mingitorios y el de mujeres no. Pero ahora la tipología del baño familiar, este espacio que pueda ser de uso en donde una persona puede entrar con su esposo, la mujer con el esposo para que le ayude si es que tiene alguna discapacidad, para que alguien bisexual también se sienta más tranquilo en un espacio así. Y esa existencia de ese baño familiar, yo creo que cada vez más todos somos conscientes que son más presentes en espacios públicos, en restaurantes, en centros comerciales, en universidades. Y eso yo creo que también nos empieza a hacer pensar diferente, a cambiar la ideología de lo cotidiano, de lo que vemos como normal. Y lo mismo pues sucede en las ciudades. Yo creo que hay acciones urbanas que se han estado tomando en la propia Ciudad de México, como puede ser estas ideas de hacer los vagones últimos del metro que sean exclusivos de mujeres, para quien se sienta mejor estando así. O sea, no es forzoso que las mujeres tengan que ir allí o al revés, pero para muchas mujeres eso ha sido una gran ventaja, el poderse sentar con mayor tranquilidad en esos 3 vagones del final o del principio. Hay una cierta seguridad que les da calma. O lo mismo estos autobuses rosas que también son exclusivos, y sí son exclusivos para mujeres, y que también pues son condiciones que dan una cierta tranquilidad, y sobre todo en unas zonas donde puede estar más expuesto a violencia, porque ya de por sí hay estadísticas en todo ello. Yo creo que cada vez más también vamos a estar planeando ciudades que tengan esta perspectiva. Ya hay muchos estudios incluso pues de cómo la criminalidad mapeada y estudiada
y analizada, pueda empezarse a diseñar y a proyectar la ciudad diferente para que justo esos pasos que se volvían pasos, diría, de la muerte o pasos difíciles de violencia, pues puedan reconvertirse y ser más seguros a través de iluminación, a través de ojos a la calle, que son estas teorías que ya desde Jane Jacobs con sus libros de la vida y muerte de las grandes ciudades empieza a generar, y que es crear comunidad a partir del espacio público que uno diseña desde, como digo, desde la escala de la arquitectura a la escala de la ciudad. Y que ojalá, y el otro día platicaba justo con mis alumnos del tema de cómo aprendemos muchas cosas, ¿no? Y somos también los maestros a veces causantes de lo que pasa de futuro, porque uno mismo va imbuyendo esas ideas o esas maneras en las que uno aprendió. Y yo recuerdo mucho que mis maestros me decían que había que cuidar mucho el no diseñar espacios o recovecos que causaran o criminalidad o abandono, o que personas de la calle se fueran a vivir ahí en esos rincones que uno dejaba sin proteger, sin diseñar, ¿no? O la idea de generar rejas y bardas como para protegerse de una ciudad violenta, cuando a lo mejor, pensando al revés, podríamos hacer ciudades pues más humanas, más generosas, menos violentas, porque está probado y ya se ha visto en muchos casos de arquitectura que entre más se quiso proteger, vigilar y poner rejas y poner tal, más violentado ha sido ese espacio, ¿no? Y en cambio las cosas que se ven más abiertas, sencillas, etcétera, son menos agredidas. Entonces, sí hay muchas cosas que cambiar en los prejuicios que nos hemos ido creando de hacer ciudad, de hacer arquitectura, y pues va muy ligado a eso, a ser más humanos, a ser más conscientes, a ser más generosos con los espacios que diseñamos. Yo me acuerdo también mucho cuando estudié la maestría en Inglaterra, en Londres. Había muchísimo, hicimos muchos estudios sociológicos de la arquitectura, sobre todo en las comunidades de Pakistán, de personas también de árabes, etcétera. Y ahí sí era impresionante ver la diferencia en el diseño de los espacios privados, para totalmente diferenciar dónde van las mujeres, de dónde van los hombres. Total, casi no hay estas salas comunes que para nosotros es tan normal, ir a la sala con la familia, hombres, mujeres y todos. Ahí sí está prohibidísimo. Y es también muchas cosas culturales, que lo estamos viendo muchísimo en el Oriente, pero también sucede aquí, que tenemos que ir cambiando. Y cada vez más da gusto que eso se esté diciendo en los medios, que las mujeres se unan y alzan la voz, a pesar de ser tan riesgosa, incluso arriesgan su vida de hablar de este tipo de temas. Pero yo creo que paulatinamente este siglo XXI esperemos que sea un siglo de cambio, de una sociedad más humana y más armónica, y con mucha mayor civilidad de lo que hemos visto en los últimos tiempos. Muchas gracias. Y sí, algo que comentas al inicio, me gustó mucho lo de los baños, ¿no? Como hace unos años, pues nada más se diseñaba baño para hombre y para mujer, y ahorita surgen estos baños familiares, y de repente nos cuestionamos como de, bueno, y ¿cómo se llama? La periquera donde puedes tener a tu bebé, un cambiador. O sea, los cambiadores aparecen en los baños de mujeres, y en los baños de hombres, ¿qué? Y si un hombre quiere ejercer la paternidad, y entonces, ¿dónde va a poder realizar eso, no? Entonces también son estas pequeñas cosas que aparentemente pueden parecer insignificantes como un baño, pero que también ahí hay una forma pues de transformación. Muchas gracias. Bueno, Cristina, te queríamos preguntar, ¿qué opinas tú acerca de la poca información, reconocimiento y difusión que han tenido las mujeres a lo largo de la historia de la arquitectura? No sé si está mal decir que más o menos nos dicen las preguntas con las que vamos a dialogar, no creo que esté mal, porque les quiero confesar que esto me llevó a ponerme a leer y me fui a un texto de una feminista de la historia del arte que se llama Linda Noslin, y que tiene un texto precioso que se llama ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? De los 70s. Y la respuesta que ella da, por favor vayan al texto, es un texto corto, precioso, pero la respuesta corta que da es que en realidad la pregunta tiene truco, ¿no? Y que en realidad hay que preguntarse cómo ha estado estructurada la sociedad, las profesiones,
que ha hecho que ciertas personas sean las que tengan el estrellato. Y decía, el ejemplo que daba me parece clarísimo, ¿no? En el siglo XVIII y XIX, y perdón porque como soy historiadora siempre me voy atrás, pero en el siglo XVIII y XIX las mujeres tenían prohibido dibujar modelos al desnudo. Entonces, no había ninguna manera en que una mujer pudiera alcanzar el estrellato, ya que no iba a tener nunca las habilidades técnicas que te daba la academia. Entonces, no es que no hubiera mujeres geniales, ¿no? Ella habla de como con pepitas de oro, sino, claro, en un segundo le escribo, María, por supuesto, y además, hijo, perdón, se me juntan las ideas, pero colocabas que la arquitecta Campos Newman fue la primera arquitecta de la Ibero, nosotros la tenemos en la UNAM, ¿no? Una mujer espectacular de muchos años, no voy a decir su edad, que seguía dando clases y son mujeres fuertes que han abierto camino. Pero me regreso. Entonces, era imposible que una mujer surgiera en el mundo del arte. Ni siquiera está en juego si tenían o no habilidades, y no había forma, ¿no? Y son arquitectas que por supuesto hay, pero lo que dice Linda Nosrin, y me parece buenísimo, es en el momento en que decimos, sí, es que sí hay una, lo que estamos es jugando el mismo juego. Más bien hay que ver las cosas estructurales que han permitido o no que estén las mujeres. Y también me pusieron a hacer tarea, me fui a los Pritzker, ¿no? Hoy está de moda el Pritzker que ganó este arquitecto espectacular también, ¿no? Y de todos, ¿saben cuántas mujeres han ganado uno? Es un dato que hoy lo supe. Gracias, Francis Queret, el que ganó hoy. Pero de todos los Pritzker, ¿cuántas mujeres hay? Hay 6. Pero les tengo una pregunta más interesante. De esas 6 mujeres, ¿saben cuántas se lo ganaron ellas sola? Una. No, una. Zaha Hadid. La rockstar Zaha Hadid. De esas 6, entonces tenemos a Zaha Hadid. Hay otras 3, aquí me están, sí, por supuesto, tiene un equipazo, pero bueno, o sea, así como Philip Johnson ¿no? y Luis, nuestro Barragán, etc. Perdón. Bueno, la cuestión es que, perdón, se me están yendo los números, pero en equipo, con equipos mujeres y hombres, eran 3. Y las otras son equipos con mujeres. O sea, mujer con mujer. O sea, entonces, de todos los hombres que hay, que se los dieron solos, solo una mujer lo ha tenido y lo demás hace en equipo con. ¿Qué es? Es la estructura que desde la escuela, y me voy a ir atrás, la estructura de la sociedad que hace que cierto número de mujeres se dediquen o no a esta profesión. Y ya que se decidió dedicar a esta profesión, ¿qué parte de mi energía pongo en esta profesión? Porque además ese es el otro problema, que las mujeres tenemos muchas tareas. Y aquí no quiero decir que somos como, ¿no?, multitask y estos chistes que hay, pero no, yo soy profesora, intento hacer escritos, soy mamá, soy ama de casa, soy un montón de cosas y las quiero hacer todas. Pero eso, por supuesto, quita mi energía. Lo que es muy interesante es que a los hombres, las mujeres les resuelven la vida familiar. Ese tiempo que yo ocupo, que no me estoy quejando, yo adoro a mi niña, ¿no? Pero ese tiempo que yo ocupo también en eso, los hombres no lo tienen que hacer. Entonces, por eso hay más, y perdón que use esta palabra que me parece muy clara. Estos rockstars pues, son más hombres que mujeres. Y bueno, la historia de Zaha Hadid es espectacular, ¿no? Su contexto y todo esto. Y bueno, entonces hay toda una estructura, toda una historiografía, toda una teoría que no tenía contempladas a las mujeres que estaban junto a los hombres. Y por favor pongo entre comillas a los hombres. Y hoy en día hay un blog espectacular que se llama Un día una arquitecta, por ejemplo, hecho desde Argentina, donde se han dado la tarea de rescatar a estas mujeres, de rescatar a Hino Alto, no a la esposa de, sí, ¿no? La esposa de Álvaro, no la esposa de Álvaro Alto,
ahí no alto, que ella misma tiene una labor que muchos de los interiores de Villa Mayrea, muchos de los objetos diseñados de Villa Mayrea son de ahí no alto. Por no mencionar el caso muy complejo y digo complejo porque en mi opinión deja mal parado a muchos rockstars de la arquitectura, unos que se llama Gideon y otro que se llama Mies, que es el caso de Lili Reich, ¿no? La silla Barcelona, que durante mucho tiempo le dimos la autoría a Mies van der Rohe, hoy se sabe que es de Lili Reich. Y yo, perdón, a lo mejor estoy como haciendo mucho ruido, pero yo lo que digo es, por supuesto, el historiador, el teórico que escribía los artículos, ponía la silla y no ponía Lili Reich, hay un problema, ¿no? Hay una omisión grave. Pero ¿en qué momento, cuando Mies estaba viendo esas fotos con ese pie de plano, también Mies pudo haber dicho, ahí falta Lili Reich? Ahí debe estar Lili Reich. Y digo estos casos porque también ya son como muy, muy conocidos, pero ¿cuántos más hay? Entonces, por supuesto hay que nombrar Denise Scott Brown, por supuesto, ¿no? Aprendiendo de Las Vegas, sí, el libro de Venturi, no, el libro de Venturi, de Denise Scott Brown y de, me van a matar, pero bueno, del tercer autor, ¿no? No, el rockstar es Venturi, del que hablamos es Venturi. Entonces, sí, ¿no? Hay que buscar a estas mujeres y visibilizarlas, por supuesto que hay que hacerlo, pero también hay que entender por qué no han estado en la luz, déjenme usar esa metáfora, por qué no aparecen en los escritos y por qué tenemos que empezar a escribir nuevas cosas y tenemos que empezar a buscar a nuestras mujeres. Un poco lo hemos intentado hacer aquí, Mariela forma parte en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Ya tenemos algunos renombramientos, hemos hecho renombramientos simbólicos, en llamar la atención que sí hay un montón de mujeres que han hecho cosas importantes, que nos han abierto camino y que no están en nuestro imaginario, no las mencionamos. Nos quedamos no en México, de Carlos Ladd, por supuesto, muy importante, o Gorman, bla, 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 pero hay otras, ¿no? Y que también son importantes y que hay que visibilizar. Muchas gracias, Cristina. Sí, creo que justo como mencionaba en el caso de Denise Scott Brown, como cuando pues, Robert Venturi en el 91 recibió el premio Pritzker, que lo debía haber recibido con ella, pues por culpa de la institución, al final echando la culpa a la institución que solo permitía que una persona lo recibiera, solo él pudo tener el premio al final. Entonces, sí, como dices, no solo es el tema de visibilizarla, sino también como criticar este sistema que al final del día no permite que pueda haber más. Y sí, como conectándolo un poco con lo que mencionaba Mariela de criticar a la academia, yo también pienso que es importante, por ejemplo, en los ciclos de historia. Bueno, mi experiencia personal es que yo no he leído acerca de arquitectas en ninguna clase de historia. Como que siempre se habla de ellos y nunca de ellas. Entonces creo que eso también es importante. Muchas gracias. Cintia, ¿sí? Sí, justo quería completar un poco lo que dice Cristina, totalmente de acuerdo de este lado un poquito más interiorista, ¿no? Y que se une mucho con lo que tú dices, Paulina, ¿no? O sea, en la escuela, al menos, bueno, nuestra experiencia ha sido, te damos clases de arquitectura y demás, ¿no? ¿Y qué pasa cuando quieres ver cómo empieza el interiorismo? Solamente te empiezan, o existe como esta historia así femenina, pero no se les reconoce todo el esfuerzo que se hizo y como que quedan debajo de los arquitectos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esta Charlotte Perriand? No sé si se dice bien, que bueno, pues que trabajaba con Le Corbusier, ¿no? Todos estos muebles de más que pasaban, ¿no? O sea, cuando hablamos de los Eames, ¿no? Es como Charles y Ray Eames, ¿no? Pero no se le atribuye también esta individualidad de la mujer, ¿no? O Florencia Knoll, que empezó con el Mid-Century, todo eso, como esa parte de historia realmente como que no está, y al final es una lucha que han hecho todas ellas por llevar esta domesticidad que se les dio en la casa a una profesión, ¿no? Entonces, creo que pues quería complementar esta parte que dice Cristina también de este lado, y es reconocer que también, si bien es como si, por ejemplo, también ha sido una lucha de muchas personas, bueno, mujeres interioristas, arquitectas, ¿no? Incluso
hay una historia de esta Florencia Knoll que decía, no, pues es que, ¿sabes qué? A mí me gusta el interiorismo, pero no me quiero dar el título de arquitecta, ¿no? O sea, que realmente me lo digan, y yo creo que no está peleado, ¿no? O sea, creo que se pueden ser incluso las dos, ¿no? Y no es un rol de género totalmente. Muchas gracias por la aportación, Cintia. María, no sé si quieres comentar algo. Sí, Adelante. muchísimas gracias. Nos también aunándome al comentario de Cintia, hay un sitio que realizamos en Fundark MX, de hecho por aquí está Dani Kaufman y también Yasmín Mejía, que se llamó Heroínas de la Arquitectura. Y son 8 capítulos que la verdad a nosotros mismos nos sorprendió la cantidad de mujeres que han estado participando a lo largo de los siglos, algunas de ellas incluso siglo XVII, XVIII, de las que casi nunca escuchamos hablar, y ellos hicieron una excelente síntesis de su vida y obra y de la importancia, ¿no?, de estas mujeres. Entonces los invitamos a la que lo conozcan, que los vamos a poner en las redes sociales y en el chat. Y es un proyecto lindísimo que ahora va a tener una segunda sesión, se está elaborando la segunda parte de este proyecto, y pues ojalá y lo sigan, porque realmente uno se sorprende, ¿no?, de que la mujer siempre ha estado presente, aunque la escuchemos poco en los libros. Muchas gracias. Y sí, bueno, ahí está la invitación para que escuchen el podcast, la primera temporada, y pues estén atentos cuando se haga el segundo. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la sesión de preguntas y comentarios del público. En Facebook nos comenta Vecina Cheto, claro, ahí debería de estar Lily Ray. Y pues también Ivonne Estrella nos comenta que muchas veces se tiene que elegir seguir la carrera o ser mamá, y las que eligen seguir la carrera se les juzga muchas veces. Y bueno, esto sí es bastante cierto, ¿no? Se criminaliza mucho si la mujer de repente elige una carrera o no le da su atención completa a la maternidad. Y pues tenemos otro comentario también de Bettina Cheto. Ella nos comenta, qué importante lo que detalla María acerca de hacer ciudad. Existe crecientemente la idea de que los fraccionamientos amurallados son más seguros. En Cancún, por ejemplo, la ciudad está creciendo hacia el sur o a lo largo de una calle. La Guayacán, que lo único que tiene de espacio público es su camellón. Estos fraccionamientos son bonitos, sí, con bastante espacio verde, pero el problema que yo veo es que sus habitantes viven hacia adentro amurallados. No se hace ciudad. No sé si María quiera comentar algo respecto a eso. Sí, no, qué gusto que nos esté escuchando Bettina y que nos mande sus mensajes, su opinión. Hay un artículo muy lindo que salió hace como 20 años, yo creo, que si no me equivoco lo escribió José Emilio Pacheco, que se llamaba Las ciudades medievales. Y uno creería que iba a hablar de las ciudades en el siglo XVI, XV, XIII, etcétera. Y no, habla del siglo XX, Ciudad de México, de cómo las lomas de Chapultepec, bosques de las lomas en Ciudad de México, pues estaban teniendo ese fenómeno, ¿no?, de protegerse a partir de grandes murallas que por el contrario estaban haciendo pues más inseguras nuestras ciudades. Ojalá lo puedan buscar y encontrar. Muchas gracias. Y bueno, nos hicieron una pregunta, no pusieron a quién va dirigida, pero pues todas están invitadas a contestarla. Piden una recomendación de algún libro o referencia que ayuda a entender mejor el concepto del espacio apto para la diversidad. Igual, bueno, de igual forma, Cristina también les compartió varias referencias. Si gustan, pues al final de la sesión, pues ellas nos pueden hacer llegar sus referencias, y nosotros ya por medio del correo electrónico y redes sociales se las hacemos llegar a los demás. Bueno, yo les comentaría, solo hay un libro que se publicó también hace unos 10, 15 años de ¿cómo se llama? Sodi Pallares, que se llama La ciudad incluyente. Y pues va en este mismo término, ¿no? No es solo de género, es de toda la diversidad y de tener una mirada pues más generosa y más humana hacia los ciudadanos, ¿no? Y se lo recomiendo. Muchísimas gracias. Pues no sé Muchas si alguna gracias. quiera hacer algún comentario, que quiera ampliar algo de lo que nos respondió hace rato en las preguntas. Adelante, Roxana. Listo, ahora sí. Es que tuve problemas con el teclado. Bueno, no, me gustó mucho la intervención de Mariela sobre un poco más de, perdón, yo creo que era de Cristina, de la historia. Virginia Woolf en su tiempo dijo que en la historia podemos saber el nombre de la mujer cuando se ponía anónimo en la obra. Y si podemos ver, prácticamente hay miles de obras que dicen anónimo. Y detrás de eso se escondían mujeres, porque era prohibido que nosotros pudiéramos poner nuestros nombres. Entonces, sí, creo que es importante para ahora primero empezar a
llevar el mensaje correcto de qué significa el feminismo, porque creo que se desvirtúa mucho y la gente empieza a pensar de que, ay, es que es segregación hacia los hombres o es odio de las mujeres a los hombres, y no tiene absolutamente nada que ver con eso. De hecho, se trata de buscar una balanza entre las cosas que podemos compartir entre ambos, pero de una forma más equitativa. Y también el que nosotros podamos crear una mirada crítica hacia el pasado y dejar como esas ideas que tenemos de que todo el pasado fue mejor o una romantización que tenemos por la nostalgia, sino decir, ahora entiendo, tal vez mi mamá se dedicó al hogar porque en su tiempo ella quiso ser X carrera y no se le permitió. El también empezar a replantearnos hacia atrás la vida de nuestras mujeres, por qué hicieron lo que hicieron y qué barreras estaban enfrentando para ahora no decir, como pasa muchas veces, es que las mujeres no quieren traer dinero a la casa. Y hay todo un sistema que nos trabajó desde hace muchísimos años para crear incluso esto que les comenté, la baja autoestima de, es que el espacio privado es el de ustedes. ¿Qué van a hacer en el espacio público? Levantando la voz, ¿qué van a hacer? O incluso en el 8M, que a mí me generó como mucha reacción, el que dijeran, es que no son las formas. La parte de vandalizar, es que no son las formas. Y yo, no es vandalismo, es iconoclasia. Y existe desde hace muchísimos años. Y los hombres, los que se consideran ahorita próceres de la patria, recurrieron a la destrucción de monumentos, recurrieron a la fuerza para tener lo que tenemos ahora. Sin embargo, la fuerza nada más se valida cuando es un hombre el que la ejerce. Pero cuando la mujer reclama ese espacio, quiere mostrarse, quiere hablar y decir, no me gusta esto que estamos viviendo. Incluso las estudiantes, no me acuerdo si es en Chile una noticia que salió, que empezaron a denunciar profesores por el acoso que había. Ver a las mujeres cómo empiezan a expandirse y a salir de las esferas privadas y a hablar, es algo que genera mucha polémica para muchas personas. Entonces, yo invitaría más que todo a los hombres que nos acompañan a que no tengan miedo al feminismo, que el feminismo se trata de cuestionar el pasado para ver qué podemos hacer en el presente, cómo ambos, ustedes y nosotros, podemos trabajar mejor. Ese sería como mi aporte. Muchísimas gracias. Y de verdad, qué valioso esto que nos comentas, ¿no? Y cómo en los últimos años, pues el movimiento de repente asusta a unos, genera este debate que no son formas. Y sí, o sea, en la historia hemos estado llenos de eventos que han sido violentos, que han sido fuertes, han sido drásticos, pero como lo han hecho los hombres, nunca se ha cuestionado. Y ahora que lo hacemos, las mujeres se cuestionan, ¿no? Y aquí la importancia de estos conversatorios, de que podamos hablar sobre estos temas, ¿no? Y podamos resignificar lo que se está haciendo. Muchas gracias, Roxana. Adelante, María. Gracias. Yo quisiera aportar también que yo creo que estamos en una etapa de que nos estamos reeducando. Y eso a nivel general, sociedad general. En este verano pasado, yo creo que también a raíz de lo que estaba pasando en la UNAM, de todo el paro, muy debido a estas marchas y peticiones de cambio en la manera de ser como institución, la Universidad Iberoamericana también nos pidió a todos los maestros, hombres y mujeres, a tomar un curso que nos llevó pues, el verano. Un curso en línea en donde nos hacían reflexionar de cómo nos expresamos, de cómo hablamos, de cómo nos dirigimos a los alumnos, de cómo escribimos las cosas, porque así las aprendimos 10, 20, 30, 15 años atrás. Así era normal hablar, no sé, al grupo de una manera, y cada vez son términos muy sencillos de modificar en nuestra manera de ser, en la cual podemos ser más respetuosos, más empáticos, más incluyentes, más todo, ¿no? Y creo que eso nos hace falta aprenderlo. Hay muchísimas costumbres que incluso yo veo en mi propia familia, en abuelos, en tíos, en primos, que, pues que lo aprendieron así 30 años atrás, 40 años atrás, y no es que haya una mala fe, no es que haya una mala voluntad, es simplemente así lo aprendieron. Y hoy estamos aprendiendo a ser diferentes, y eso yo creo que es un gran logro, un gran paso adelante, en muchos aspectos, en reciclar la basura, en tratar de evitar utilizar el automóvil más, ¿no? Buscar alternativas para no contaminar, caminar, etcétera, andar en bicicleta.
Y lo mismo en esto, en el trato a la mujer, en el trato, en la equidad, en los trabajos, en la equidad, en las oportunidades. Entonces yo creo que hay muchos cambios muy positivos, muy favorecedores, pero sí nos tienen que enseñar. Y pues esa es una campaña en la que hay que participar todos, ¿no? Hombres y mujeres en la casa, en la familia, hacer esos pequeños cambios en donde la equidad empieza a surgir desde la educación en tu propia casa, en tu propia familia. Parece muy obvio, ¿no? Pero pues ahí es donde uno empieza y así es como se hacen los cambios en una sociedad hacia el futuro. Entonces, yo creo que vamos por buen camino. Yo creo que hay que estar informados y hay que alzar la voz, que es lo que se ha estado diciendo mucho. Sí, hay que alzar la voz. Lo que es injusto hay que denunciarlo, lo que no está es correcto hay que decirlo, lo que veas injusto hay que hacerlo. Ahí, al principio en el video se decía, ¿no? No hay cosa peor que le pase a la humanidad que la gente buena no haga nada. Entonces, hagamos cambios, hagamos las cosas que en tu entorno, que esté a tu alcance, sea tu universidad, sea tu trabajo, sea tu familia, sean tus amigos, sea tu pareja, pues hagamos esa diferencia y haya cada vez mayor equidad. Muchas gracias, María. Sí, creo que, como lo mencionas, es muy importante, pues al final del día, analizar el pasado, criticarlo y así poder deconstruirnos de cierta forma para, pues, entender lo que está mal, ¿no? Muchas gracias por tu aportación. Cristina, adelante. Claro, gracias. Mira, ya que se abre este espacio, yo me sumo a lo que dijo Roxana. Solo, si me permites, es mirar el pasado para cambiar hoy, pero también hay que mirar hoy, ¿no? Y hay que buscar que las cosas cambien hoy. Yo soy arquitecta y me fui a historia del arte porque siento de repente que los arquitectos tenemos como una mirada muy, ¿no? cerrada en lo arquitectónico, y voy a ser muy sincera, fui y se me abrió un mundo fantástico. Y tuve la oportunidad de regresar, pero yo trabajo estética y trabajo otros temas. Y hace 4 años en nuestra facultad tuvimos el feminicidio de una maestra y una profesora, de una maestra y una estudiante que era su hija, Sol y Graciela, porque además el nombrar es importante. Y eso movió a la facultad, nos movió a todas, nos movió, nos sacudió. Y las estudiantes, yo siempre soy muy clara, las estudiantes fueron las que empezaron a moverse más, y algunas profesoras nos sumamos. Y tengo una amiga a la que quiero mucho, que lo que dice es, y en un momento me puse los lentes violetas, y estos lentes violetas te hacen mirar de otra manera. Te hacen darte cuenta de cosas que se dicen naturales, y a mí esta palabra no saben cómo me, ¿no? Lo natural. El otro día creo que encontré una buena metáfora, porque ¿saben qué es natural? Que el agua de mar tiene sal. Eso sí es natural. El otro 95% de las cosas que dicen que son naturaleza son construcciones culturales, ¿no? El hombre tiene que ser agresivo y poderoso y dominante, y la mujer tiene que ser, porque así es su naturaleza. ¿No? Son construcciones culturales, ¿no? Entonces, cuando te pones esta mirada violeta, profesores a los que yo les he escuchado decir esta frase que ya comenté, les quiero decir que yo hace algunos años que estudié, yo sé que Roxana defiende el envejecimiento, pero yo no voy a decir mi edad, estoy jugando. Probablemente este profesor dijo esta frase y yo no la escuché, o no la concienticé, no brinqué, no tenía estos anteojos violeta. Y hoy cuando fui y lo escuché, dije, falta mucho trabajo por hacer, ¿no? Falta mucho trabajo en entender que construcciones culturales que nos permean, que nos han construido, que hemos visto en la casa donde las mamás sirven el plato, recogen el plato, lavan el plato, hacen la comida, para que en la cena vuelvan a poner el plato, hacer la cena, recoger el plato, no son naturales. Son construcciones culturales que han permitido ciertas cosas.
Entonces, yo a lo que los invito es a leer, a intentar deconstruir su mirada, construir otras. Les quiero decir que yo por lo menos sigo en proceso de deconstrucción. Necesito incluir más mujeres en yo hago historiografía, entonces en mis textos, en mis clases, necesito seguir buscando estas miradas que no voy a encontrar en las librerías, en los stands, porque en los stands casi siempre están, por ejemplo, los filósofos y los teóricos hombres, ¿no? Hay que buscar, hay que escarbar, hay que jalar, hay que buscar fisuras, donde hay cosas bien interesantes que mujeres espectaculares están diciendo. Y otra cosa que quiero comentar que venía en la pregunta y que creo que no le di el énfasis que es necesario, es que además a los problemas de género se le suman esta palabra que se llama interseccionalidad, ¿no? O sea, no es lo mismo ser una mujer discriminada que ser una mujer negra discriminada, que ser una mujer pobre, negra, discriminada. Estas interseccionalidades, o indígena, o morena, o, ¿no? Ayúdenme, ¿no? Todas estas cosas que cruzan y que complican de otras maneras, porque casi todas las feministas, y hay textos maravillosos, está, por ejemplo, Rebecca Solnit, ¿no? Un texto muy amable, muy lindo, pero es una neoyorquina blanca escribiendo con ciertos problemas. Y hay otras interseccionalidades que también están en juego y que también hay que tener presentes. Entonces es complejo, es interesante, es apasionante y es seguir buscando, ¿no? Muchísimas gracias, Cristina. Sí, creo que lo que comentas es algo clave. Bueno, todo lo que comentas ahorita, lo último, creo que es muy importante entender desde el privilegio en el que estamos y entender justamente como las situaciones sociales y económicas en las que pueden estar otras mujeres y otras personas, y por ende sus problemáticas y los enfrentamientos que tienen en la vida son totalmente distintos a los que pues nosotras podríamos tener, ¿no? Entonces, sí creo que menciones eso es algo súper importante, porque sí creo que ha habido como rama del feminismo blanco que es a la que más se le ha dado como visibilidad. Entonces, muchas gracias. Mariela, adelante. Gracias. Antes de dar mi conclusión, nada más que pedían recomendación de libros, yo puedo recomendarles de los que he leído. Y uno de ellos es Espacios Públicos y Ciudadanías, que la coordinadora es Patricia Ramírez Curi, y es una compilación de textos que hablan desde el contexto de la Ciudad de México y de la inclusión de todas las personas en las ciudades, y hablar de los conflictos que se dan y desigualdades, y pues hablar desde diferentes perspectivas, no solo el urbanismo, la arquitectura, también de sociología, de geografía, de derechos. Y otro libro que les quería recomendar también está coordinado por el CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y tiene varios textos acerca de la inclusión, pero uno de ellos es ¿Quién cuida en la ciudad? Aportes para políticas urbanas de igualdad, que habla acerca de los cuidados y el papel de la mujer en las ciudades latinoamericanas, como para contextualizar. Y ahorita que hablaban de esta interseccionalidad, pues también entender nuestros contextos de Latinoamérica, ¿no? Que difieren en muchos aspectos respecto a Europa, a Estados Unidos y a las otras latitudes del mundo, ¿no? Y bueno, ya como conclusión y con todo lo que ya han dicho nuestras panelistas, ¿no? Que pues ha sido muy enriquecedor, ¿no? Cada una de sus perspectivas desde sus labores que realizan, desde sus nichos, y pues verlas es muy emocionante, ¿no? Porque se están hablando acerca de cómo nosotras las mujeres experimentamos la vida, la ciudad, el arte, y entonces empezar a cuestionarnos, ¿no? Entonces esa es mi invitación, cuestionarnos acerca del sistema, cuestionarnos acerca de lo que nosotros hemos aprendido, acerca de lo que nuestros profesores nos dicen, nuestros compañeros, preguntarnos cómo nos han educado, y pues haremos estos cuestionamientos, ¿no? Claro, en pro de la igualdad, equidad de género, inclusión de todas las personas
sin importar el género, de preguntarnos acerca de la interseccionalidad. Y pues nada, ¿no? Yo me llevo muchas preguntas y muchas respuestas también. Entonces, pues muchas gracias por la oportunidad y pues por todas sus aportaciones. No, muchas gracias a ti, Mariela, por participar. Bueno, a todas. Ahora sí que se han mencionado muchas obras, muchos libros, entonces para que pues todos podamos tener acceso al nombre de los títulos, vamos a preguntarle a las panelistas pues sus recomendaciones con base ahora sí que a este conversatorio que acabamos de tener y si eventualmente les surgen más ideas y se las hacemos llegar a todos por medio de las redes sociales y por medio del newsletter para que podamos seguir en este proceso iterativo, ¿no? Que es el seguir educándonos y deconstruyéndonos e informándonos. Ah, y bueno, yo igual voy a agregar un libro a la lista. No es exactamente sobre arquitectura, pero el libro se llama Tsunami, que es una antología de ensayos feministas. Y lo interesante de este libro es que, pues, aquí une las voces de muchas mujeres que nos pueden ayudar, ¿no? A esta parte de la interseccionalidad. Muchas gracias. Yo también quisiera sugerir un par de libros, tampoco son de arquitectura y específicamente del feminismo, pero son entrevistas, y entre ellas hay entrevistas a mujeres. Una la hace Oriana Falachi, una comunicóloga, periodista y demás, y la otra lo hace Cristina Pacheco. Entonces, les sugiero que también se acerquen a esas publicaciones porque se aprende muchísimo justo de la vida de personas a veces comunes, ordinarias y a veces destacadas, de cómo han hecho pues toda la vida, de su vida un gran logro. Muchas gracias. Y bueno, no sé si alguna quiere agregar algo más para concluir. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos su asistencia a este enriquecedor conversatorio, así como a las ponentes Mariela, Cintia, Roxana, María y Cristina por tan valiosos comentarios y reflexiones, así como a todos los asistentes que también enriquecieron la conversación. Las y los invitamos a la conferencia en línea Mujeres en la Arquitectura y en la Ingeniería, que se llevará a cabo el próximo martes 22 de marzo en punto de las 6 p.m. con la maestra en Arquitectura e Ingeniería María Alexis Nando, la cual será transmitida igual por Zoom y Facebook Live. Muchísimas gracias y que todos tengan bonita noche. Muchas gracias, bonita noche. Gracias, un gusto. Gracias. Igualmente.